Muchos saludos para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 18 del Salmo 105. Si tienen sus Biblias a la mano, pueden leer conmigo. Antes de leer el versículo 16, vamos a leer desde el versículo 16 al 18. Quiero decirles que el Salmo 105 es un salmo que habla acerca de la historia de Israel. Entonces está describiendo el trato que Dios ha tenido con Israel, y cuando llega a la parte de José, en el versículo 16, expresa lo que vamos a leer en este momento. Dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Vamos a leer los versículos siguientes, que dice: envió el rey y lo soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Siempre pienso, ahora nosotros vemos la vida de José y sabemos cómo iba a terminar, sabemos lo que pasó, estamos viendo desde lejos lo que sucedió, pero mientras él estaba en el sufrimiento, él no podía ver qué iba a pasar. Él tenía promesas de lo que iba a pasar y podía creer que Dios iba a cumplir sus promesas, o podía dudar, pero no podía ver. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Lo único que vivía era su presente, las cosas que iban de mal en peor. Primero los celos de sus hermanos, después que lo metieron en el pozo, después que lo vendieron y estuvo en la casa de Potifar. Por ser justo, por ser bueno, por ser correcto, terminó en la cárcel y pasó ahí muchos años. Versículo 18 dice: en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Había una fecha de vencimiento para su sufrimiento. Dios tenía todo planeado y dijo: hasta aquí. Llegó el día en que él va a salir de la cárcel. Hermano, amigo, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero yo lo que te quiero decir es que hay una fecha de vencimiento para tu sufrimiento. Que tu sufrimiento sea por causa de algo que tú decidiste, malas decisiones, y ahora estás sufriendo consecuencias de eso. O puede ser que sea un sufrimiento como el de José, donde fue injusto lo que le sucedió a él. ¿Por qué? Sea cual sea la causa, la razón, la situación, yo te quiero decir que tu sufrimiento tiene una fecha de vencimiento. Y dice aquí en el versículo 18, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. En el caso de José, él estaba siendo probado por Dios. Y fue una prueba larga y fue una prueba muy difícil. Pero pasó la prueba. Nosotros usamos muchas veces esa expresión cuando pasamos por dificultades. Decimos: estoy pasando por una prueba, tuve una prueba, pero se nos olvida a veces el significado de la prueba. Es como un examen. Lo pasa uno o lo pierde. Lo que va a determinar si uno pasa la prueba o no la pasa es la actitud que uno tenga. Muchas veces eso es lo que va a determinar la actitud que nosotros tengamos, la reacción que tengamos delante del sufrimiento. Él no está ausente de tu sufrimiento. Él lo ve, él lo conoce. Y como dijo David, que todas sus lágrimas estaban en su redoma, en su botella. Así igualmente, tus lágrimas Él las cuenta, Él las conoce. Y podemos decir: pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué no me saca de esto? ¿O por qué no me sana? ¿O por qué no me provee? O podemos traer una lista. Yo no estoy aquí para traer respuestas a esas preguntas. Estoy aquí para traerte ánimo cuando no hay respuestas a las preguntas. José estuvo viviendo así. Él no tenía respuestas. Él no entendía. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué?
Dios me prometió tal y cual cosa y ahora no está sucediendo nada. Lo que está pasando es al revés. Pero el día llegó cuando la promesa se cumplió porque pasó la prueba. José pasó la prueba. Ahora la pregunta es, o el desafío es, ¿estamos pasando nosotros la prueba? Y yo decía hace unos minutos que la prueba muchas veces se determina o uno la puede pasar dependiendo de nuestra reacción ante el sufrimiento. Nos vamos a enojar con Dios, nos vamos a desesperar y a hacer todo lo que se pueda humanamente para salir del problema sin depender de Dios, porque Dios no me oye de todas maneras, entonces yo busco por mí misma mis soluciones. No estoy diciendo que está malo buscar soluciones, pero lo que estoy diciendo es que a veces uno llega al punto donde Dios dice, espera, espera, pero uno no quiere esperar, está tan desesperado que quiere tomar las cosas en sus manos, ¿verdad? Las soluciones. Pongamos un ejemplo que es un problema financiero. Y Dios dice, confía, espera. Pero estamos tan desesperados que lo que vamos es a hacer un préstamo al banco y ahí nos atamos la soga al cuello. Eso era un ejemplo, ¿verdad? Porque no pudimos esperar en el día, en la hora, que era su hora, como dice así en el versículo 18, hasta la hora. Si tienes tu Biblia, subraya eso, hasta la hora. Había no solo un día de vencimiento, sino que había una hora también. Y en esa hora era cuando la respuesta venía. Pero él se mantuvo fiel, su actitud fue la correcta. Podemos tener una actitud de queja, una actitud de pesimismo, una actitud donde solo nos quejamos o culpamos a todo el mundo o nos culpamos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra actitud? En el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de los héroes de la fe y habla de lo que hicieron y lo que muchos recibieron. Pero algunos no lo recibieron, dice. No recibieron lo prometido, pero los saludaron desde lejos. Estaba hablando específicamente acerca de la tierra prometida y específicamente acerca de Moisés, ¿verdad? Que Moisés y probablemente algunas otras personas como él, que vieron la tierra prometida desde lejos, pero no pudieron entrar. Pero dice en ese pasaje, no lo voy a leer ahorita, pero dice que desde lejos los saludaron, pero ellos esperaban una patria mejor. Esperaban algo aún mejor. Está hablando acerca de la eternidad. Y lo mismo aquí. Tal vez nuestros cuerpos no van a ser sanados en esta tierra, pero va a haber en la eternidad, hay recompensa si pasamos la prueba de forma positiva. Entonces yo quiero animarte que no dé lugar a sentimientos negativos, a desesperanza, a temor, a enojo, a amargura en medio de tu dolor o a culpa. Despojémonos de todos esos sentimientos negativos, sean hacia Dios, hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Despojémonos de eso y recibamos el amor de Dios, el cual está ahí, aún en medio del sufrimiento. El hecho que Él nos esté permitiendo que estemos sufriendo no significa que Él está ausente o que no le importa. Él está ahí. Interesantemente, José estuvo en la casa de Potifar y estuvo en la cárcel y estuvo en el palacio cuando ya había salido de la prueba. Y en las 3 veces dice la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Si nosotros lo vemos con los ojos humanos, vamos a creer que solo cuando estuvo en el palacio, Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Pero lo dice acerca de Potifar y lo dice acerca de la cárcel. Jehová estaba con él. Aún, especialmente en la cárcel, cuando estaba con Potifar fue malo, fue difícil porque fue esclavo. Fue esclavo. Y en la cárcel
estaba con grillos. No es como la historia de Disney, la historia de José en Disney, que está más o menos libre, ¿verdad? Por lo menos podía moverse, pero este versículo dice que sus pies eran afligidos con grillos. Pero a pesar de eso, dice, Jehová estaba con José. Tú estás en un hospital, en una cama, estás en una cárcel, estás en un lugar de soledad, estás con tus bolsas vacías y tu cocina, tu despensa, tu refri vacía, no sabes qué vas a comer mañana, qué les vas a dar a tus hijos. Yo te quiero decir dos cosas, o más de dos cosas. Una, Jehová está contigo. Dos, tu sufrimiento tiene una fecha y una hora de vencimiento. Tres, tú estás siendo probado. Vas a pasar la prueba. Y la prueba tiene que ver mucho con tu actitud, con tu respuesta delante del sufrimiento. Y número 4, Dios tiene un propósito. Y este propósito puede ser que lo veas aquí o no, pero hay un propósito glorioso, un propósito que va a ser de victoria para ti. Bueno, te dejo y espero que esto haya sido de bendición.